Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Pelotera. La historia es producto de muchas circunstancias, de tal manera que el presente no es sino la resultante de la manera particular como aquellos se articulan, y a veces parecieran que lo que pasa no nos es entendible precisamente porque muchas de las cosas que dieron origen a lo que hoy estamos viviendo son desconocidas para nosotros. Especialmente me voy a referir al caso de lo que acontece con la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla AAA, cuando la Sociedad de Activos Especiales, SAE, de Colombia, toma el control del 84% de las acciones y convoca a una asamblea general para definir quiénes van a ser los representantes de esa entidad en el manejo de ese grupo accionario, y propone una serie de personas, dos de las cuales consideramos no están habilitadas para hacerlo, dado que su condición no corresponde a la de servidor público, sino a la de particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria. Me refiero al caso de un notario y el de un representante personal del presidente de la República o de algún ministro en la junta directiva de una empresa de economía mixta. Si estos dos señores van a ser habilitados para ser postulados como miembros de la junta directiva, entonces cabría afirmar que los miembros de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que son privados, que son funcionarios privados, que son ciudadanos particulares, que ejercen funciones públicas de manera transitoria, también estarían habilitados para representar esas acciones en la junta directiva de la empresa de economía mixta de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla. Pero las cosas hubieran sido de otra manera si por allá en los años de 1992-93 se hubiese cumplido el propósito que los desmovilizados de la guerrilla del M-19 se habían planteado y que fue saboteado por la dirigencia política de Barranquilla, por los gremios de la ciudad y por un empresariado cuyo leitmotiv de actuación es básicamente el de moverse en la cultura del pelotazo que llaman los españoles, es decir, cabalgando siempre por el filo de lo que pudiéramos llamar el estrés jurídico de una ley, de unas normas que no alcanzan a interpretar cabalmente la realidad y la dinámica de las operaciones financieras y comerciales de las empresas y de los empresarios en este contexto de lo que llamamos neoliberal o neoliberalismo. Había el gobierno decidido por allá en esos años de asignarle a los desmovilizados de la guerrilla del M-19 en Barranquilla y el Atlántico la suma de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos que los desmovilizados reunidos en su asamblea habían decidido, asamblea de la cual, o comité del cual yo era el secretario técnico, habían decidido que esos dineros debían invertirse en una de las empresas claves para el desarrollo de la ciudad y para el desenvolvimiento social de Barranquilla. Recordemos que el M-19 en Barranquilla del Atlántico estuvo muy confinado, muy reducido al suroccidente de la ciudad, y allí en ese espacio su accionar político, su movilización ciudadana se dio alrededor de un solo tema: las aguachernas, es decir, la solución del problema del agua potable en el suroccidente de Barranquilla. En tales condiciones, los miembros de ese pequeño grupo, 12, 14 desmovilizados, que conformaban los agentes decididores sobre en qué invertir los 100 millones de pesos que les había asignado el gobierno nacional, consideraron que debían ser invertidos en la AAA, que en ese momento requería de unos recursos frescos para capitalizarse y poder salir del atolladero en el que se encontraba metida. Decir aquello, ponerlo en conocimiento del presidente de la República y que se alborotara el avispero en la ciudad de Barranquilla entre los gremios fue una sola cosa. Y no por razones ideológicas, sino por razones económicas. Porque hay que decirlo, el empresariado neoliberal se hace al control de las empresas para hacer más dinero, no para sacar dinero de sus bolsillos y arriesgarlos en la operación económica de la empresa que controla. No.
Para ellos la empresa que controla es una máquina de producirles dinero, no una forma de gastar o invertir su propio dinero. Y entonces, si ellos querían mantener el control de la empresa, si ellos pretendían continuar mandando en la AAA, luego de que el M-19 metiera 100 millones, ellos tenían que salir a buscar 100 millones de pesos y tenían que ponerlos para poder mantener el control. Aquello equivalía a una ruptura con su esquema de operación, financiamiento y manejo. Entonces se fueron a Bogotá a hablar con el presidente, a hablar con Antonio Navarro, a hablar con el ministro de Salud, a hablar con todo el que tuviera que hablar para impedir de cualquier manera que esos dineros fueran a terminar formando parte de la capitalización de la AAA. Perdimos la batalla. Perdimos la batalla porque lo que nos dijo Bogotá fue: no señor, esa plata no es para invertirla en una empresa de economía mixta ni en la AAA. No señor, eso es para invertirlo en las obras que necesita la comunidad. Y no valió la argumentación ni la discusión de decirle, pero ¿qué empresa puede afectar más positivamente la vida de una comunidad como la barranquillera si no es la AAA? No, así no. Total. Materializando esa cultura del desperdicio, que algunos llaman populismo fiscal, populismo financiero, populismo presupuestal, aquellos 100 millones de pesos se diluyeron en unas artes de pesca por aquí, en un motor de fuera de borda por allá, en una canoa acullá, en unas callecitas en Barranquilla, otras callecitas en Soledad, unas maricadas en Puerto Colombia, unas pendejadas en Malambo, y ahí se desperdiciaron 100 millones de pesos que pudieron haber entrado en el esquema de capitalización de la AAA y pudieron haber transformado el sentido de la negociación económica, de la desmovilización de las guerrillas. Pudo haberse cambiado el sentido también empresarial del desmovilizado. Pudieron haberse transformado las relaciones económicas del empresariado. Pudieron, en definitiva, haberse escrito una historia distinta a esta que hoy nos está tocando ver. Pero bueno, las cosas fueron como fueron y no como debieron ser, y como decía José Bolaño de Lao, mi amigo de toda la vida, después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Chao.